Viernes, 25 de febrero del 2022. Meditación del Evangelio. Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Lo que Dios ha unido. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y, como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella, y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario breve. Los fariseos le preguntan a Jesús por lo legal, lo permitido. Las normas legales permitían al varón repudiar a la mujer, lo cual era una regla unilateral. Jesús quiere poner otro acento: el proyecto de Dios desde el origen, el paraíso. Este ha sido desde el principio un plan de amor, donde el varón y la mujer estén en condiciones de igualdad por la sola relación entablada entre ellos. Reflexión bíblica. 1. Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Después de una breve indicación geográfica, San Marcos recoge la escena en que los fariseos le preguntan, tentándole, sobre la licitud del divorcio. Pero omite lo que San Mateo resalta: si se puede hacer por cualquier causa. Era tema discutido en las escuelas rabínicas. Pero, como aquellos casos concretos rabínicos no interesaban a los lectores étnico-cristianos de San Marco, lo omite. Solo le interesa enseñar la absoluta indisolubilidad del matrimonio. San Marco trae como propio las preguntas que sobre el tema le hacen los discípulos en casa. Igualmente plantea el divorcio desde el punto de vista de la mujer, derecho greco-romano, que también estaba algún tanto en uso, mientras que San Mateo se atiene a la iniciativa del hombre, conforme a la ley judía. 2. Es lícito al hombre divorciarse de su mujer. Los fariseos, que se caracterizaban por su rigor y austeridad en el cumplimiento de la letra de la ley y en la atención a los aspectos externos de los preceptos religiosos, se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Entonces le preguntaron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Cuando hablamos de algo lícito, es porque está permitido por la ley, pero aquí esta pregunta, la orientación es, si es justo desde el punto de vista de la razón o de la moral. La pregunta es hecha de manera queriendo obligar a Jesús a que opine sobre esta disputa que permitía el divorcio literalmente por cualquier razón o causa, o solo por causa de adulterio. Pero Jesús afirma categóricamente sobre lo indisoluble del vínculo matrimonial, revalidando la dignidad del matrimonio, rechazando la teoría del repudio, y restaura el derecho en su sentido original, sin dejar de recordar que Moisés les permitió divorciarse de su mujer, debido a la dureza del corazón, pero al principio no era así. Si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. 3. Un amor para siempre. El amor que nos prometemos al casarnos, es un amor para siempre, de lo contrario no estaríamos siendo honestos y sinceros, por tanto, el amor tampoco sería verdadero. Como humanos, por lo general somos inconstantes, y tenemos facilidad para el cambio, en especial con el carácter de persona, y esta forma de ser voluble, es una amenaza para la permanencia del amor. Entonces la intervención de Dios en nuestra unión como esposos, es garantía de indisolubilidad de este sacramento. Esta es una obra de la creación, es obra de Dios, en la que los hombres no podemos intervenir. Sin embargo,
muchas veces conscientes que la unidad y la indisolubilidad del matrimonio son dos cualidades establecidas por Dios, se le exige intervención a la Iglesia e incluso se le hace ver que es demasiado terca, firme, perseverante o excesivamente tenaz en este propósito, pero con lo que nos dice Jesús, significa que ni la misma Iglesia puede intervenir. Por tanto, lo que debemos comprender que lo que está haciendo es ser fiel a lo mandado por Dios. 4. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Jesús quiere devolver a la ley divina su primitivo vigor, y dice, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella, y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Es cierto que muchas veces el matrimonio no es algo fácil, en otras palabras, tiene su cruz y en ocasiones muy pesada, más aún si se mira como algo del cuerpo y de sus instintos, o relacionado con ellos, esto es carnal, pero sí, al contrario, si lo miramos con algo más de espíritu, y tomamos conciencia de que es un gran sacramento, descubriremos la riqueza del matrimonio. 5. No todos entienden este lenguaje. Y así Jesús no aprobó la conclusión de no conviene casarse y alaba la castidad consagrada, entonces responde, no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan, porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros, porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Esta es una invitación a la continencia perpetua a los que quieran consagrarse exclusivamente al reino de Dios, pero este ideal no es válido para todos, sino para aquellos a los Dios llama a tal estado y que tienen una firme voluntad de guardarla. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el estado de vida que Dios nos ha señalado en el puesto que hemos de servir, sea este el camino del matrimonio cristianos, o la soltería o la virginidad consagrada. Una hermosa idea de la amistad. En la primera lectura de hoy, el apóstol Santiago nos invita a vivir con transparencia, sin doblez ni ambigüedad, de tal modo que nuestras acciones sean creíbles por sí mismas. Y nos recuerda que hay un pasado del que podemos extraer indicaciones útiles para el presente, que el futuro no es una realidad desteñida, lejana, sino algo que se construye ya en el hoy y, en cierto modo, lo pregustamos ya. Es posible que en este tiempo de la satisfacción inmediata, de los proyectos a corto y a cortísimo plazo, de la memoria evanescente, la palabra que hoy nos presenta la liturgia sea, más que nunca, un faro luminoso para orientarnos en el camino. En el Evangelio, se nos ofrece en un primer momento una imagen de enemigos, son los que se acercan a Jesús para plantearle una pregunta envenenada, a fin de enredarle. A continuación, Jesús, al hablar del matrimonio indisoluble, nos proporciona una hermosa idea de la amistad, aunque específicamente en el marco matrimonial. El marido y la mujer constituyen un bello ejemplo de amigos, al unir sus inteligencias, voluntades y cuerpos, tienden a construir una unidad de vida. Contra el intento disgregador de construir una amistad matrimonial mientras sea posible o hasta donde dure, como hoy sostienen algunos, Jesús reacciona indicando la precisa e inequívoca voluntad divina. Él la proclama y la vive. Jesús es alguien que llama amigos a sus discípulos. Es el esposo que está dispuesto a dar la vida por su esposa. Un amigo verdadero, un amigo para siempre. Oración. Señor, la verdadera amistad con los hombres y las mujeres se funda en el terreno del amor de Dios, por eso te pido que me concedas ser leal contigo, para que yo sea sincero y desinteresado también con mis semejantes. La amistad, condimenta con su suavidad todas las virtudes, sepulta los vicios con su fuerza, suaviza las adversidades, modera la prosperidad, de suerte que sin un amigo casi nada entre las criaturas humanas puede ser fuente de alegría. Por eso te pido que mis relaciones de amistad lleven la impronta de la caridad, como camino que tiende a tu perfección. Concédenos amistad que necesitamos en el amor matrimonial. Concédenos amistad estable y que podamos permanecer en constante en la entrega del afecto. El Señor les bendiga. Amén.